Bueno, vamos a explicar experimentalmente la ley de Faraday. Y lo que nos dice esta ley es que el voltaje inducido va a ser directamente proporcional a la magnitud del campo magnético, que en este caso va a ser la cantidad de imanes que ocupemos, e inversamente proporcional a la rapidez de la variación, que a lo que se refiere con rapidez de variación, pues como vamos a estar girando de esta manera los imanes, se refiere a qué tan rápido o qué tan lento están girando muchos imanes con el cuerpo. Entonces, bueno, esto es algo muy fácil. Lo que vamos a hacer es, tenemos aquí un vaso de aluminio que no es un material ferromagnético, pero lo que vamos a hacer es hacer que el imán y el vaso interactúen como por medio de una inducción. La inducción es la variación del flujo que está generando este imán con respecto de los electrones que están en el aluminio. Entonces, fíjense bien, podemos ver que los imanes toquen al vaso de aluminio, el vaso de aluminio se mueve y se va a mover en dirección a la que el imán esté girando. O sea que la dirección de la fuerza electromotriz va a depender de la orientación del imán o de si éste se acerca o se aleja. Lo que vamos a demostrar ahora es que a mayor magnitud magnética, mayor va a ser la inducción magnética. Entonces vamos a agregar más imanes y vamos a ver cómo el vaso va a girar más rápidamente. Como pueden ver, el vaso está girando con un giro mucho más pronunciado al pasado, y si lo hacemos hacia el otro lado, va a girar hacia el otro lado. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es dar la explicación teórica de la ley de Faraday. Y bueno, la ley de Faraday textualmente nos dice que el voltaje inducido en un circuito cerrado es directamente proporcional a la magnitud del campo magnético, que varía en el espacio, e inversamente proporcional a la rapidez de dicha variación. En la forma diferencial de la ley de Faraday podemos apreciar de una manera muy sencilla su enunciado, porque nos dice que el voltaje inducido en un circuito cerrado, que en el caso del experimento del vaso de aluminio nos produce una fuerza electromotriz que va a estar dada por epsilon, va a ser proporcional a la magnitud del campo magnético, que viene siendo B, que está aquí arriba, e inversamente proporcional a la rapidez de la variación, o sea, al tiempo, que está aquí abajo. Ahora, haciendo nuestro análisis de unidades, veremos que, bueno, el flujo magnético está dado en Webers o volts por segundo, y el tiempo es segundo, y entonces al hacer nuestro análisis podemos ver que en efecto los segundos se eliminan como segundos, lo que nos va a entregar volts, que es la fuerza electromotriz, la cual hace girar al vaso de aluminio sobre su propio eje tras la inducción electromagnética. En esta parte del video yo les voy a explicar lo que es la ley de Ampère-Maxwell. Para empezar voy a explicar lo que es la ley de Ampère. La ley de Ampère dice que la integral de flujo magnético con respecto a la superficie va a ser igual a la permeabilidad magnética por la integral de la densidad de corriente con respecto a la superficie. Pero cuando el cuerpo a calcular sufre alguna variación en el espacio y tiempo, este cálculo es incorrecto. Por ese motivo Maxwell desarrolló una ecuación que, al sumarse a la ecuación de Ampère, el cálculo de la intensidad de corriente total es exacto. Así, esta ecuación queda de la siguiente manera: la integral del flujo magnético con respecto a la superficie va a ser igual a la permeabilidad magnética por la integral del flujo de la densidad de corriente con respecto a la superficie, más la permeabilidad del medio magnética por la permitividad del medio por la derivada del tiempo, por la integral del campo eléctrico con respecto a la superficie. Todo esto nos va a dar una intensidad de corriente total. De su forma derivada o diferencial, nos dice que el rotacional del flujo magnético va a ser igual a la permeabilidad por la densidad de corriente más la
permitividad magnética por la permitividad del medio, por la parcial del campo eléctrico con respecto al tiempo. De su forma diferencial nos va a servir nos habla de la rotación que va a generar el flujo magnético en dicho cuerpo. En este diagrama podemos ver cómo el cuerpo tiene un área específica y un área generada por el campo magnético, el cual va a tener un flujo eléctrico. Esto va a depender del material por el que esté hecho el cuerpo. Estos vectores representan la variación que sufre el cuerpo con respecto al tiempo. El campo eléctrico va a ser aquel que le va a permitir al cuerpo tener el desplazamiento en el tiempo, generando una intensidad de corriente. La ley de Gauss establece que el flujo exterior de cualquier superficie gaussiana, o sea una superficie cerrada, es proporcional a la carga total encerrada en su interior, multiplicada por una constante. Bueno, siendo más específicos, la ley de Gauss para la electricidad nos dice que el flujo a través de cualquier superficie gaussiana es igual a una constante multiplicada por la carga en su interior. Y aquí lo podemos ver en la forma integral. Tenemos la carga Q que está siendo multiplicada por la constante 4πk. 4πk va a ser igual a 1 sobre la permitividad del medio. Y bueno, haciendo nuestro análisis dimensional, tenemos esto: Q sobre la permitividad del medio, lo que nos da estas unidades. Y haciendo su respectivo análisis, llegamos a esto, que es igual a newtons por metro sobre coulomb. En este video me toca explicar lo que es la ley de Gauss para campos eléctricos, la cual nos dice que el flujo eléctrico va a ser igual al campo eléctrico generado por una carga puntual. Nuestro generador de energía va a ser la televisión con el aluminio. El cable que está pegado a él va a ser nuestro flujo eléctrico, el cual va a alimentar nuestra carga puntual, que es una esfera envuelta en aluminio que está dentro del aceite. El frasco tiene manzanilla por dentro, la cual nos va a representar los vectores que genera el campo eléctrico. Voy a encender la televisión para poder ver cómo se genera un campo eléctrico. La manzanilla empieza a tomar la dirección hacia la esfera, los cuales son los vectores del campo eléctrico. Si yo muevo la esfera, el campo se mueve junto a él, ya que permanece constante. También vamos a demostrar cómo la ley de Coulomb es constante con la ley de Gauss. Esta es la ley de Coulomb, que nos dice que la fuerza electrostática es igual a la constante de Coulomb por la carga dividido entre la distancia al cuadrado. La fuerza electrostática nos da en newtons, la constante de Coulomb es esto que tenemos aquí. Tenemos el radio en metros y la carga en coulombs. Tenemos aquí la ecuación integral de la ley de Gauss. Y bueno, vamos a verlo así para que sea sencillo. Tomemos en cuenta que dA, el diferencial de área, va a ser igual a 4pi por d al cuadrado. Entonces tenemos esta equivalencia. Bueno, ahora de esta equivalencia lo que hacemos es despejar a E, lo que nos va a entregar esta ecuación. Pero 4pi por la permitividad del medio es igual a la constante de Coulomb, que es una K, que es lo que tenemos aquí. Y a su vez esto es lo mismo que esto, que es la ley de Coulomb. Y al respecto de la ley de Gauss para el magnetismo, esta ley nos dice que el flujo de ciertos campos a través de la superficie cerrada es proporcional a la magnitud de las fuentes de dicho campo que hay en el interior de la misma superficie. Esa es la ley de Gauss. Pero ¿qué pasa cuando se aplica el magnetismo? Lo que pasa es que el flujo magnético neto exterior de cualquier superficie cerrada es cero. Y esto a su vez equivale a la declaración sobre el origen del campo magnético. Ahora, ¿por qué da cero? Como dijimos anteriormente, todas las líneas que salen
hacia el exterior de una superficie gaussiana, encuentran un equilibrio con todas las líneas que entran hacia el interior de dicha superficie. Entonces, pues se dice que hay un flujo positivo y hay un flujo negativo que está equilibrado. Eso nos da igual a cero. Y si hubiese una fuente magnética monopolar, o sea que si hubiese un polo, nos podría dar una integral de área distinta de cero, pero no. Bueno, al respecto de la ecuación de la onda electromagnética, sabemos que los campos electromagnéticos se propagan por el espacio en forma de ondas, en efecto, y que pueden bajar a través de un medio o no, pues pueden viajar en el vacío. Y bueno, como se puede apreciar, tenemos la ecuación de Maxwell para el campo eléctrico, y a partir de ella vamos a llegar a la ecuación de onda electromagnética. Aquí tenemos la ecuación original y aquí podemos ver que le estamos aplicando el rotacional al rotacional original de la ecuación y el rotacional también al flujo magnético que está del lado derecho de la ecuación. Bueno, a continuación se aplica el operador rotacional a ambas partes de la ecuación y sustituimos esta parte por esta equivalencia que está aquí. Entonces ponemos toda esta expresión sustituyendo a esto y aplicamos el rotacional aquí, lo que nos da como resultado toda esta expresión. Ahora, lo que sucede a continuación es que la segunda parte del lado izquierdo, o sea, todo esto es igual a cero, porque estamos tomando en cuenta que las ondas electromagnéticas se pueden propagar en el vacío, entonces lo despreciamos. Y de esta otra parte, de este otro lado, también despreciamos a J por el mismo motivo, lo que nos da como expresión esto que está aquí. Pero aquí tenemos a la permeabilidad magnética y a la permitividad del medio como un producto, lo que es igual a un medio de la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces hacemos una sustitución y nos va a entregar esto. Esto que estamos viendo aquí es la ecuación de onda electromagnética. Por último, vamos a hacer el cálculo de la velocidad de la luz y vamos a hacerlo a partir de esta equivalencia de la que hablamos hace poco. Y bueno, C aquí va a ser la velocidad de la luz al cuadrado, epsilon sub 0 va a ser la permitividad del medio y mu o mi sub 0 va a ser la permeabilidad magnética. Haciendo nuestro despeje vamos a tener esta expresión que está aquí. Los valores de estas constantes son 4pi por 10 a la menos 7 para la permeabilidad magnética y 8.8541 por 10 a la menos 12. Haciendo la operación, la calculadora nos entrega este resultado. Y bueno, esa es la velocidad de la luz.